Lecciones del fuego de Malta. Este es un sermón que fue predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, la noche del jueves 20 de enero de 1873. Encendiendo un fuego lo recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Libro de los Hechos, capítulo 28 y versículo 22. En la medida de nuestras posibilidades, debemos buscar hacer el bien a todos los hombres, y nunca podemos saber a quién le estamos prestando un servicio. Esta gente de Malta nunca soñó que estaba hospedando a un apóstol y nunca se les pasó por la cabeza que su sencillo acto de hospitalidad quedaría registrado en las Sagradas Escrituras y que millones de ojos leerían y millones de mentes pensarían en este amable acto suyo en favor de este grupo de náufragos. Realmente hospedaron a un ángel sin saberlo y tuvieron muchas bendiciones como consecuencia, pues encontramos que Pablo después sanó al padre del principal de la isla y a otros de los habitantes que padecían diversas enfermedades. Nunca podemos saber cómo Dios puede recompensarnos por los actos de bondad que podamos hacer a otros, pero así como se dice que las maldiciones, como las gallinas, vuelven a casa a dormir, y que a quien lanza una piedra al aire le caerá en su propia cabeza, así también las buenas acciones, obras de bondad y caridad regresan a nosotros de una forma u otra, tal como Cristo les dijo a sus discípulos. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden les volverán a medir. La mejor manera de bendecirnos a nosotros mismos es ser fervientes en bendecir a otros. Estas personas hospitalarias estaban atrayendo sobre la isla de Malta bendiciones incalculables mientras en su sencilla bondad atendían a unos marineros náufragos. En esta época del año, en medio de una ciudad como esta que abunda en pobres y necesitados, hay abundantes oportunidades de usar bien las riquezas injustas, aliviando sus necesidades, y lo que ustedes poseen se les haría mucho más dulce al ministrar a otros en sus necesidades. Sin embargo, no voy a hablar sobre este asunto en este momento. Mi intención es usar el texto de esta manera. Primero, me temo que somos muy propensos a enfriarnos espiritualmente y por lo tanto, sobre ese asunto en este momento mi intención es usar el texto de esta manera. Primero, me temo que somos muy propensos a enfriarnos espiritualmente y por lo tanto, a continuación el texto sugiere que debemos ser diligentes en usar los medios para obtener calor espiritual. Y en tercer lugar, como hay muchas personas en este mundo que tienen frío como Pablo y sus compañeros cuando salieron temblando de las profundidades, deberían ser nuestro deber constante buscar encender un fuego y recibirlos a todos a causa del frío. Primero entonces, me temo que nosotros mismos somos muy propensos a enfriarnos espiritualmente. Primero, porque nosotros mismos somos sujetos fríos, bastante calientes a la vez, en nuestro temperamento, bastante fervientes en la búsqueda de los negocios, bastante rápidos hacia donde el placer pueda atraernos. Pero, ¡ay, qué fríos, qué invernales somos cuando tenemos que tratar con las cosas de Dios! Sé que en un tiempo ardíamos y nos inflábamos con ardor sagrado, pero miramos hacia atrás a ese periodo con el más profundo lamento de que haya pasado hace tanto tiempo. Incluso ahora, cuando nos conmueve un discurso ferviente o estamos reunidos con hermanos y hermanas fieles, empezamos a resplandecer de nuevo. Pero, qué fácil es para nosotros volver al estado helado y tener el alma congelada de manera que no fluya tan libremente como debería. ¿No se dan cuenta, hermanos y hermanas, de que nunca necesitan hacer ningún esfuerzo para ser aburridos en algunos asuntos religiosos, sino que el esfuerzo tiene que hacerse en sentido contrario,
que tienen que hacer un esfuerzo y necesitan la gracia de Dios para que les dé la fuerza de hacerlo hacia la santidad, hacia el fervor y hacia el entusiasmo. Por naturaleza somos tan duros, fríos y muertos como las piedras, y parece como si nunca pudiéramos entrar en calor. Y nunca lo logramos a menos que Dios cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Incluso entonces a menudo parece que vuelve a endurecerse y enfriarse, por lo que necesitamos gracia fresca para calentar nuestro corazón y mantenerlo latiendo a un ritmo de vida adecuado. No sé cómo será con ustedes, queridos amigos. Quizás hayan sido tan levantados por la gracia divina que nunca se han cansado en la carrera celestial. Si es así, son individuos muy felices y privilegiados, pero hay algunos de nosotros que, aunque no se nos ha permitido detenernos del todo, hemos descubierto que nuestro progreso hacia adelante es una dura subida por el monte de dificultad porque somos muy torpes y pesados. A menudo hemos tenido que cantar con el Dr. Watts: ven Espíritu Santo, paloma celestial, con todos tus poderes vivificantes se enciende una llama de amor sagrado en estos corazones fríos, amado Señor, y siempre estaremos a este pobre ritmo moribundo, nuestro amor tan débil, tan frío para ti, y el tuyo hacia nosotros es tan grande. Somos en verdad sujetos fríos. Simplemente comparen el estado de su corazón por un momento con el ardor de los apóstoles, confesores y mártires que vivieron y murieron por Jesús. Compárense, o mejor dicho, contrasten ustedes mismos con algunos otros hijos de Dios que han conocido, cuyas oraciones fervientes los avergüenzan y cuyos muchos actos de abnegación y cuyo servicio entero y perseverante ahora se levantan ante ustedes para hacerlos sonrojar. Sobre todo contrasten ustedes mismos con su amado Señor y Salvador. Él era una verdadera llama de fuego, pero ¿qué son ustedes? ¡Ay de mí que soy yo! Frío, frío, frío. Incluso su gran amor apenas nos calienta algo parecido a un verdadero afecto cristiano. Podemos pensar en el infierno con sus horrores indecibles y sin embargo apenas conmovernos. Podemos pensar en el cielo con sus glorias indescriptibles y sin embargo apenas sentirnos afectados. Podemos volvernos a ti, oh bendito Cristo del Calvario, y mirar tus espantosas heridas y sin embargo nuestra alma a duras penas logra derretirse. Es triste que así sea, pero es lamentablemente cierto que somos fríos por naturaleza. Pero entonces, además de eso, vivimos en un país frío. ¿Quién tenga que moverse en este mundo no sabe que esto es cierto? No solo somos tan friolentos por naturaleza que aun cuando vivimos en la zona tórrida del avivamiento, apenas podemos mantenerlos calientes, sino que, por desgracia, a menudo nos vemos obligados a estar donde todo es como las regiones árticas. Ustedes tienen que pasar la mayor parte de su tiempo en los negocios. ¿Se encuentran con muchos en el mercado o en la bolsa que les ayuden a progresar en la vida divina? Ustedes que tienen que ir a trabajar con otros obreros. ¿Se encuentran con muchos que se esfuerzan por su pan diario, que pronuncian palabras fervientes por Jesús? Les pregunto a ustedes que viven como siervos en la casa o a ustedes cuya ocupación los llama al extranjero, ¿se encuentran con muchos que los ayudan espiritualmente? ¿Han descubierto que este mundo les ayuda a unirse a Dios? En los tiempos antiguos era un mundo que yacía en el maligno y el pueblo de Dios era extranjero y peregrino aquí, y me temo que todavía sigue siendo así. Nuestros mismos empleos, al acaparar nuestra atención, alejan nuestros pensamientos de las cosas superiores y por ende tiende a enfriarnos. ¿Con qué frecuencia sucede que la posesión de riquezas trae frialdad al corazón y por otro lado, si nos empobrecemos, la gélida penuria reprime las cálidas corrientes del alma y les impide fluir libremente? ¿Cómo deberían hacerlo? Casi no hay ninguna posición en la vida de la que se pueda decir que contribuye al crecimiento en la gracia. Qué pocas cabezas ceñidas por una corona han estado jamás dedicadas a Dios, y que rara vez los harapos del mendigo han cubierto el cuerpo de un hombre verdaderamente lleno de gracia.
En todas partes es un mundo frío en el que vivimos y somos sujetos fríos en un mundo frío. Pero entonces, además de eso, vienen sobre nosotros temporadas muy frías. Hay momentos en que todo parece más frío de lo normal. En un momento la iglesia parece estar del todo fervorosa. Sus reuniones de oración están llenas y son fervientes. Su ministerio parece lleno de vida, celo y entusiasmo. Los miembros parecen caminar juntos en esta santidad, unidad y amor, buscando lo que traerá más gloria a Dios. Pero la iglesia tiene sus inviernos al igual que sus veranos. Después de sus avivamientos vendrán años de escasez, 7 años de hambre después de 7 años de abundancia, y vendrá la oruga y se comerá el fruto de la tierra, y eso por un largo tiempo consecutivo. Cuando la iglesia en su conjunto está fría, no es fácil para nosotros como individuos estar calientes. A menudo he escuchado a miembros de esta iglesia decir, cuando se han ido para unirse a otras congregaciones, que han sentido como si hubieran caído repentinamente de un invernadero a un pozo de hielo. Puedo medir fácilmente la temperatura de una congregación en cualquier lugar donde voy a predicar. Pronto, puedo ver que algunos son cálidos y efusivos y están listos para recibir la verdad, mientras que resulta un trabajo pesado predicarles a otros porque evidentemente no entienden o no aprecian el Evangelio. O si lo aprecian, tienen una forma peculiar de evitar que el predicador vea que disfrutan de alguna manera la palabra que Dios les ha hablado. Hay iglesias que siempre parecen estar muy frías y hay otras iglesias que una vez resplandecieron con el calor del verano, que ahora han entrado en su temporada invernal. Permítame agregar que no solo existen esas temporadas frías en las iglesias en su conjunto, sino que nosotros mismos tenemos nuestras temporadas frías. Supongo que nos parecemos mucho los unos a los otros, pero a veces por alguna razón que apenas sabemos por qué, estamos llenos de fervor y ardor. No solo estamos en el Espíritu en el día del Señor, sino que también estamos en el Espíritu todos los días de la semana. La vela del Señor brilla sobre nuestro camino. Caminamos en la luz como Dios está en la luz y tenemos comunión con Él, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El Espíritu de Dios está con nosotros y ha llegado a nosotros el tiempo del canto de los pájaros. En otras ocasiones el deseo de orar está dentro de nosotros, pero no podemos orar. Surgen dudas sombrías o preocupaciones agobiantes se amontonan sobre nosotros. O bien una terrible indiferencia que no podemos acudirnos se apodera de nosotros, como los ataques de sueño que asaltan a las personas cuando necesitan estar activas. Pero sus párpados son tan pesados que no pueden evitar dormir. Esto sucederá una y otra vez, mientras luchamos contra ello y buscamos por todos los medios mantenernos cálidos espiritualmente. Supongo que la experiencia de la mayoría del pueblo de Dios verificará esto. Así, he tratado de mostrarles que somos fríos por naturaleza, vivimos en un país frío y hay temporadas frías para todos nosotros. Y luego puedo añadir que hay algunas personas que viven en rincones muy fríos. Hay algunos que no solo viven en un país que es frío, sino que están en la parte más fría de ese país. Puede haber una habitación fría que sea más helada que cualquier otra en la casa y algunos de mis amigos parecen haber vivido en esa habitación particularmente fría. Tan buenas personas como son, si les hablan es una conversación muy gélida. Nunca los saludan con esa sonrisa amable que nace de la luz del sol. Parecen casi preferir tener la temperatura del invierno en sus almas. Es constitucional en ellos y comunican ese frío a aquellos con quienes entran en contacto. Siempre me gusta una habitación que tenga un aspecto soleado, pero conozco algunas personas que prefieren una habitación oscurecida por una pared alta de ladrillos. Si pudieran tener una habitación cerca de la cárcel del Old Bailey, con una vista clara de la horca, ese es el tipo de panorama que les agradaría. Les gusta pensar en las corrupciones de su propio corazón y en la depravación que hace estragos en su interior.
y ninguna predicación les vendrá bien a menos que los vuelva completamente melancólicos. Y si los hace sentir inefablemente desdichados, consideran que el predicador es un hombre de Dios profundamente experimentado enviado para instruirlos. No voy a discutir con estos hermanos y hermanas, y si prefieren la habitación con aspecto oscuro o invernal, pueden tenerla en lo que a mí respecta. Yo estaré bastante contento de tomar la habitación con el aspecto más soleado y mirar hacia campos verdes, árboles ondulantes, aguas cristalinas, y ver la bondad, la misericordia y la ternura del Todopoderoso, tanto en la naturaleza como en la gracia. Pero además del hecho de que algunas personas están en estos rincones fríos constitucionalmente, otros parecen haber llegado hasta allí por el orden de la providencia de Dios. Una esposa que se ha convertido tiene un marido que no tiene ningún deseo por las cosas de Dios y por lo tanto se opone a ella y la molesta continuamente. Un cristiano está viviendo con otro cristiano de puntos de vista y doctrinas totalmente opuestos. Deberían tener comunión en el uno con el otro, pero no la tienen y las diferencias surgen constantemente. Luego hay un cristiano al que le toca la triste suerte de vivir con personas que no tienen ninguna simpatía por la verdadera religión. Otro hombre cristiano es arrojado no por su propia elección, sino inevitablemente, entre aquellos que lo ridiculizan continuamente, o se ve obligado a convivir con hermanos cristianos que son todos de la escuela fría y la congelan. O lo que quizás sea igual de malo, un cristiano se ve obligado a vivir donde no tiene a nadie que lo ayude con una palabra de simpatía, nadie con quien pueda tomar un dulce consejo y caminar en compañía a la casa de Dios. Estos son algunos de los que viven en un rincón especialmente frío, y si ustedes están entre ellos, les diría que si no pueden salir de ese rincón frío, deben, por encima de todos los demás, encender un fuego a causa del frío que hace. Por encima de todos los demás, deben prestar mucha atención a lo que les diré directamente sobre cómo mantener el calor del corazón. Como tienen la prueba más severa, deben ser los más valientes en superarla. En segundo lugar, no diré más sobre el frío para que no empiecen a temblar mientras hablo de ello, sino que ahora pasaremos al encendido del fuego. Gracias a Dios que no nos deja sin algún medio para calentarnos espiritualmente. Hay abundancia de combustible para vencer el frío. Estando el cristiano sujeto a la frialdad del corazón, Dios le ha provisto de los medios para encender un fuego espiritual que pueda calentarlo y mantenerlo caliente. El primer gran fuego es la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Lo es de muchas maneras, pero especialmente porque tiene una gran influencia para calentar. Cuando estamos fríos espiritualmente y vamos a escuchar la predicación de la palabra, ¿cómo calienta nuestros corazones, hermanos y hermanas? ¿No han comprobado a menudo que es así? ¿Han estado temblando, desanimados y casi distraídos y han dicho, iré a consultar a Dios? Y Dios les ha dado un mensaje que ha cambiado tanto sus sentimientos que han salido con un gozo inefable, bendiciendo a Dios de que sus pies hayan pisado ese suelo que se ha vuelto sagrado para ustedes, por la visitación del Espíritu de Dios. No es frecuente que yo pueda escuchar un sermón, pero cuando lo hago, a veces he tenido tiempos de un refrigerio muy bondadoso para mi alma. Recuerdo una mañana de domingo escuchando a un hombre que no era para nada letrado, y mientras escuchaba sentía las lágrimas correr por mis mejillas al darme cuenta de nuevo de lo precioso que era Cristo para mí. Y envidié a las buenas personas que podían escuchar el Evangelio predicando domingo a domingo y que no tenían que ponerse de pie y entregarlo a otros, y quedarse ellos mismos sin alimento espiritual. Estoy seguro de que ustedes, los que aman al Señor, darán testimonio de que cuando se predica a Cristo su corazón siempre se calienta. Puede que el predicador haya hablado de forma muy sencilla y no haya intentado hacer alarde de ninguna gracia oratoria. Sin embargo, el sermón satisfizo el alma de ustedes porque Cristo estaba en él. Pero si no hay Cristo en él, bajan por los pasillos diciendo, como María Magdalena, se han llevado a mi Señor.
Es a Jesucristo a quien necesitan, y cuando reciben la verdad sobre Él y sobre el Padre y sobre el Espíritu, cuando reciben la doctrina del amor electivo, de la fidelidad de Dios, de la soberanía de Dios, de la inmutabilidad de Dios y todas esas cosas preciosas del pacto de gracia, se sienten un poco como los dos discípulos cuando en el camino a Emaús Jesús mismo habló con ellos y sus corazones ardían dentro de ellos. ¿No es también muy parecido al leer la palabra de Dios? Puedo hablar de esto por experiencia más que de escuchar la palabra predicada. O tener un versículo o quizás solo unas pocas palabras de ella en su boca y mantenerlo allí y saborearlo bajo su lengua como un bocado dulce. Al principio sabe a hojuelas hechas con miel, y a medida que lo presiona entre los labios de la meditación y le dan vueltas en el paladar del discernimiento mental, al final dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así la palabra de Dios comienza a calentar sus corazones. Se preguntaban si había algún amor allí y ahora comienzan a arder hacia Dios. Pensaban que el espíritu de adopción se había apartado de ustedes, pero ahora dicen: Abba, Padre, pero sin una lengua titubeante. Su fe, que parecía estar desmayada, de repente revive y cobra nuevo vigor. Hermanos y hermanas, lean las Escrituras diligentemente cuando estén pasando por estas temporadas frías. Manténgase cerca del fuego de las preciosas promesas y los demás mensajes divinos y no se congelarán. Ese es un fuego. Hay otro fuego que es igualmente eficaz. Si quieren calentarse cuando su alma esté fría, dedíquense a la oración. Oren, oren, oren. Algunos han dicho que solo es bueno orar cuando se sienten movidos a orar, pero yo más bien diría que deberían orar para sentirse movidos a orar. Cuando sienten que no pueden orar es exactamente el momento en que deben orar, porque cuando pueden orar puede haber menos necesidad de oración que cuando sienten que no pueden orar. En lugar de ser sabio abandonar el propiciatorio porque se sienten muertos y fríos, es la locura más flagrante. Un hombre podría decirme: si acerco mi mano al fuego cuando hace mucho frío, me duele la mano. Sin duda es así, porque el frío está en ella. Pero necesitan soportar ese dolor para sacar el frío. Así, cuando intentamos orar y nos sentimos muertos y fríos, el mero intento de orar nos hace sentir un dolor interno. Pero debemos intentarlo y seguir intentándolo. La oración es nuestra misma vida y es esencial para nuestra salud y nuestro crecimiento. Como nos recuerda el conocido himno de Montgomery, es para el cristiano la contraseña a las puertas de la muerte. Él entra al cielo con oración. Si su corazón está frío, multipliquen sus tiempos de oración. Intenten orar con alguien más. Pídale a algún hermano cristiano que venga a su habitación y ore con ustedes. Y ustedes, mi querida hermana, llama a alguna mujer cristiana que conozca y dígale: ven, querida hermana, y oremos juntas. Muchas bendiciones a menudo vienen cuando dos o más cristianos unen sus súplicas en privado. Pero si eso no les ayuda, necesito a que vayan a la reunión donde muchos se congregan para orar. Si pueden hacerlo, vengan a la reunión de oración y vean si sus corazones no arden dentro de ustedes allí. No puedo prometer que sin duda será así, porque las oraciones de algunos de nuestros hermanos no siempre son fervientes. Pero cuando la reunión es como debería ser, nos ayudamos mutuamente a entrar en calor y a mantenernos calientes. No puedo decirles cuánto le debo a las reuniones de oración de los lunes por la noche y a las otras reuniones de oración que se celebran con tanta frecuencia en relación con nuestro trabajo aquí. Espero que nunca las tengamos con menos frecuencia, porque esas reuniones de oración han sido la fuerza de este púlpito. Los pilares sobre los que descansa nuestro ministerio son, bajo Dios, las oraciones de nuestra congregación. Si quieren estar calientes espiritualmente, deben mantener el espíritu de oración. A continuación diría que además de escuchar y leer la palabra y orar fervientemente a menudo, tendrá a calentarnos el estar mucho en meditación. Habiendo leído las Escrituras, guárdenlas en la memoria.
Denle vueltas en sus mentes y dejen que su meditación crezca más allá de la meditación, hacia el compañerismo y la comunión con Cristo. Siéntense y piensen en Él y en su gran amor por ustedes. Traten de imaginarse a sí mismos en el Getsemaní y el Gólgota. Reflexionen en sus mentes sobre la importantísima doctrina de la expiación y mediten en su maravillosa eficacia. Piensen en la intercesión prevaleciente de Cristo por su pueblo. Piensen en su segunda venida. Si nada más calienta el corazón de un hombre, seguramente el amor de Cristo lo hará. Hay tal calor de amor en el corazón de Cristo que hace vivir incluso a los muertos. Mediten perpetuamente en Él y no tendrán que quejarse por mucho tiempo de que están fríos espiritualmente. También recomendaría encarecidamente a cualquiera que sienta un escalofrío en su corazón que busque mucha comunión con sus hermanos cristianos. Creo bajo Dios que casi no hay mayor bendición para un cristiano que tener a alguien con quien hablar que pueda ayudarlo contándole su experiencia. Si dos amigos van caminando juntos y uno de ellos tropieza, el otro puede ayudar a sostenerlo. Les recomiendo a ustedes, los jóvenes cristianos, especialmente que busquen compañeros piadosos adecuados. Somos sociables por naturaleza y somos demasiado propensos a conseguir el tipo equivocado de asociados. Pero si tenemos compañeros cristianos, verdaderos ayudantes en el Señor, encontraremos el camino al cielo mucho más llano. Estén todo lo que puedan con los santos de Dios. A veces he pasado una hora con un espíritu afín, un hombre cuyo corazón ha estado cálido con amor a su Maestro, y cuando se ha ido he sentido que podía bendecir a Dios por haber tenido el privilegio de hablar con Él. Sin embargo, ese mismo hombre ha dicho que daba gracias a Dios por esa hora debido al bien que había obtenido de mí, mientras que a mí me parecía como si yo hubiera obtenido todo el bien y no hubiera dado nada a cambio. Si todo esto no los calienta lo suficiente, les recomendaría encarecidamente un fuego que, bajo la bendición del Espíritu de Dios, de seguro calentará a un cristiano. Y es este: enciendan la llama del servicio ferviente para Dios y sus semejantes. Pueden estar seguros de que la mejor manera de recibir el bien es haciendo el bien. Me refiero, por supuesto, al hombre que es salvo, porque es un creyente en el Señor Jesucristo. La cautividad de Job fue quitada cuando oró por sus amigos, pero no hasta entonces. Los discípulos de Cristo tenían todas sus cestas vacías, pero había un muchacho en la multitud que tenía unos pocos panes y peces. No tengo ninguna duda de que los discípulos, al igual que la gente, tenían hambre, pero no tenían nada para comer excepto al alimentar a la multitud con los panes y los peces que su maestro había bendecido. Cuando la gente fue alimentada, los discípulos también fueron alimentados, y cuando ustedes estén atentos a las necesidades de los demás y comiencen a ayudarlos, encontrarán a Dios bendiciéndoles a ustedes. Creo que muchos cristianos profesantes están fríos e incómodos porque no están haciendo nada por su Señor. Pero si les sirvieran activamente, su sangre comenzaría a circular espiritualmente y les iría bien. Ustedes saben lo que el granjero en el campo le dice a sus muchachos. ¿Dicen que no pueden calentarse junto al fuego? Bueno, entonces salgan al granjero y hagan algo que necesite hacerse. O vayan y atiendan a los caballos en el establo. Y muy pronto los muchachos se sienten mucho más calientes, y es solo porque han tenido algo que hacer. Y las personas cristianas que quieren que el ministro les predique esta doctrina y la otra, si tuvieran algo que hacerlo por Cristo, estaría mucho mejor. Que el predicador se ocupe de mantener un buen fuego y de poner abundantes carbones de sana doctrina. Pero eso por sí solo no calentará a la gente. Pero en el momento en que comiencen a buscar hacer el bien a los demás, habrán encendido un fuego que los calentará a ellos mismos, así como a los demás. Ahora, nuestro tercer punto es que, al igual que esta gente bárbara, no debemos pensar simplemente nosotros mismos en el frío, sino buscar encender un fuego para el bien de los demás, a causa del frío actual. Es un periodo muy frío espiritualmente en este momento. La iglesia profesante parece estar congelada tan duramente que esos finos patinadores de
crecimiento moderno tienen una excelente capa de hielo sobre la cual realizar sus maravillosas evoluciones. Si Dios nos enviara un deshielo bondadoso, desaparecerían pronto. Cuando la Iglesia está llena del Espíritu, sus miembros no encuentran espacio para estas nociones modernas y tontas sobre la alta cultura que generalmente surge de la ignorancia que lo que realmente vale la pena saber. Si Dios nos devuelve una Iglesia verdaderamente viva, pronto descubriremos que estos males se han desvanecido. Así como el hierro se vuelve brillante cuando se calienta, que la Iglesia de Cristo se ponga al rojo vivo y pronto se deshará de toda esta basura. ¿Qué es lo primero para calentar a la gente en el fuego? Lo primero es que debemos conseguir una llama. Y aunque se dice que los indígenas hacen una llama frotando 2 trozos de madera, no creo que ustedes y yo lo consigamos jamás de esa manera. No hay forma de que consigamos un fuego de avivamiento sino de Dios mismo. Si alguien puede armar un avivamiento, como se ha dicho que hacen, de cualquier otra manera no vale la pena tenerlo. El único tipo de avivamiento que vale la pena tener es el que ha descendido de Dios, no el que ha sido armado por los hombres. El fuego que cayó sobre el sacrificio de Elías en el Carmelo fue el fuego del Señor que cayó del cielo y que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Necesitamos ese tipo de fuego, y si tenemos tan solo a 2 o 3 personas de oración que sienten que morirían de un corazón quebrantado si la Iglesia de Cristo continuara en la condición en la que se encuentra ahora, pronto veremos un estado de cosas diferente. El corazón de Dios todavía se conmueve por las oraciones de su pueblo. Su mano todavía está extendida en bendición en respuesta a los clamores de sus hijos. El encendido del fuego del avivamiento debe provenir de un carbón encendido del altar celestial. Después de conseguir una llama, deben recordar que todos los fuegos comienzan con cosas pequeñas. Al principio, solo tienen una pequeña chispa brillando débilmente, y podrían apagar esa chispa si intentaran convertirla en un gran fuego de una sola vez. Deben dejar que arda un poco entre las virutas, las astillas y la madera, y luego dejar caer su carbón hábilmente, astutamente, tiernamente, como si amaran demasiado el pequeño fuego para correr el riesgo de apagarlo poniendo demasiado combustible a la vez. No debemos menospreciar el día de las pequeñeces. Debemos entregarnos a la plena creencia de que Dios tiene una intención de que hagamos grandes cosas haciéndolas poco a poco. Es porque despreciamos las cosas pequeñas que no prosperamos como podríamos. Es posible que hayan escuchado la historia de una niña a la que vieron afuera de una puerta un día. Un hombre había descargado un montón de carbón y ella estaba con un pequeño brasero metiendo algunos en la casa. Alguien le preguntó a la niña: ¿esperas meter toda esa carga de carbón? Sí, respondió ella, si sigo haciéndolo el tiempo suficiente. Y hay muchas otras grandes tareas que se pueden lograr poco a poco. Si dependemos de Dios en oración, grandes cosas pueden ser hechas por cualquiera de nosotros. Pero que nadie diga: voy a hacer grandes cosas. Tengo la intención de tener un avivamiento glorioso. Habrá un gran revuelo. No creo que haya nada por el estilo si depende de lo que ustedes van a hacer. Tengo más fe en los buenos hombres que les hablan a sus hijos sobre sus almas, y en las mujeres piadosas que oran por sus pequeños, y en los maestros de la escuela dominical que oran y trabajan por la conversión de sus alumnos, y en los hombres humildes y consagrados que le hablan de Cristo a decenas, o cientos o miles de personas. Así es como Dios usualmente envía avivamientos de religión, y el fuego pronto se extenderá cuando comience a arder de esa manera. Y luego, hay una cosa que siempre se debe hacer. ¿Nunca han visto a sus sirvientes o ustedes, buenas amas de casa? ¿Nunca lo han hecho ustedes mismas? ¿Nunca se han arrodillado frente al fuego cuando está casi apagado y han soplado suavemente sobre él? Esa es una excelente manera de lograr que una chispa se convierta en un fuego. En una iglesia cristiana, aquellos que a menudo se ponen de rodillas en oración, pronto soplarán la chispa hasta convertirla en una llama viva. Justo lo que María hace con el fuego de la cocina o de la sala es lo que ustedes deben hacer para obtener el fuego espiritual, necesitando
que es necesario a causa del frío actual. Sobre sus rodillas deben avivarlo con el mismo aliento de sus vidas y entonces arderá. Pero cuando arda, debe haber combustible fresco para él. Pablo sabía esto y por lo tanto se puso a trabajar recogiendo leña. Una vez que consigamos que el fuego de avivamiento de Dios caliente este mundo frío, la iglesia debe encontrar el combustible adecuado para alimentarlo. Debemos conseguir un poco de este hermano y otro poco de aquel hermano y también de nuestras buenas hermanas. Y nosotros mismos debemos ser los carbones encendidos. Y si podemos mantenernos cerca unos de otros y ser avivados por el espíritu de unidad y por el aliento del Espíritu Santo, pronto habrá un calor de horno bendito que calentará esta tierra fría. Espíritu divino, atiende nuestras oraciones. Haz de un mundo perdido tu hogar. Desciende con todos tus poderes de gracia. Oh, ven, gran Espíritu, ven. Ven como el fuego y purga nuestros corazones. Como la llama de sacrificio, que toda nuestra alma sea una ofrenda. Al nombre de nuestro Redentor. Y tal vez, mientras intentamos reunir todo el combustible que podamos, recojamos una víbora en el proceso. Así fue en el caso de Pablo, y no me extrañaría que así sea en el nuestro. He escuchado esta crítica sobre los avivamientos, que ciertas personas habían sido añadidas a la iglesia que nunca debieron haber sido admitidas. Es muy probable que algunas personas le hayan encontrado defectos a ese fuego de Malta cuando, en el proceso de recoger leña para alimentarlo, una víbora se prendió en la mano de Pablo. He notado que cada vez que hay un avivamiento en la iglesia, es casi seguro que habrá un hipócrita escondido entre los conversos. Si tienen un jardín, habrán notado que los caracoles salen después de la lluvia y después de un avivamiento. Es casi seguro que aparecerán hipócritas escurridizos, pero ¿y qué si lo hacen? El Señor Jesucristo no dejó de predicar porque sabía que había un Judas entre sus apóstoles. Y si tuviéramos un Judas en nuestras filas, ¿debería eso hacernos abandonar nuestro trabajo por Cristo? No. Pero si hay en medio de nosotros algunas personas que no sirven para nada, tratemos aún más de encontrar a los que sí servirían para algo. Y si en el transcurso de la obra del Señor se añaden personas indignas a la iglesia, tanto mayor debería ser nuestra ansiedad de que se añadan también personas dignas para contrarrestar el daño que los otros puedan producir. Oh, que pudiéramos tener en este momento la bondadosa seguridad enviada por Dios de que vamos a tener un avivamiento aún mayor que cualquiera que hayamos experimentado hasta ahora. Como iglesia, hemos vivido en avivamientos durante casi 20 años. No ha habido un momento que yo pueda recordar en el que no se hayan convertido almas en medio de nosotros. No sé si alguna vez ha habido un domingo sin una conversión en este lugar. No creo que haya habido un sermón sin una conversión. No podemos hablar afirmativamente de cada uno de ellos, pero podemos decirlo con certeza de muchos de ellos. Y tenemos toda la razón para creer que fue igual con respecto a todos los demás, que el mensaje ha tenido sobre él la bendición de Dios. A Él sea la alabanza y a Él clamemos para que en todas partes se responda a esa gran oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Así, he utilizado un incidente muy sencillo para exponer verdades muy importantes de Dios. Pero, por desgracia, hay algunos en este lugar a quienes este tema puede haberles parecido muy poco interesante, porque ellos mismos no son salvos, ellos mismos no están convertidos. No quisiera que salieran de este edificio sin recordarles que el Evangelio debe ser predicado a toda criatura en todo el mundo y por lo tanto debe ser predicado a ustedes. Y este es el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Notarán que no he omitido la mitad. Es más de lo que me atrevería a hacer jugar con el Evangelio de Cristo, o cortarle una de sus alas. Las propias palabras de Cristo son:
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer es simplemente confiar en Cristo. Ser bautizado es ser sumergido en agua tras la profesión de su fe en Cristo. Que Dios les conceda a todos ustedes la gracia, primero de creer en su Hijo Jesucristo y luego de confesar esa fe en la forma designada por Él, siendo bautizados en su nombre, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lecciones del fuego de Malta. Este es un sermón que fue predicado por Carlitos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano Newington, Londres, la noche del jueves 30 de enero de 1873. Encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Hechos capítulo 28 y versículo 2.